Hola, buenos días, tardes, noches, compañeros, maestra Nuri. Este es el video de mi exposición. Mi nombre es Iván Guillermo Elizondo Alegría. Este video está realizado para mis prácticas de principios básicos de enfermería. Y bueno, el tema que a mí me tocó en esta ocasión es el tema de signos vitales, junto con mi equipo, el número 10. Y bueno, empezaremos con esto. Primero tenemos que entender la importancia y qué son los signos vitales para entender su importancia y la manera en la que los vamos a evaluar. Vamos por partes. Primero, ¿qué es un signo y un síntoma? Un signo es algo que podemos ver, analizar, medir, cuantificar y estandarizar. A diferencia de un síntoma, en un síntoma no podemos hacer esto. Por ejemplo, un síntoma podría ser dolor de cabeza o dolor de pecho. No podemos verlo, tampoco podemos medirlo, ni cuantificarlo, ni estandarizarlo, a menos que usemos diferentes tipos de escalas, pero se define como un síntoma. Un signo, por otro lado, podemos estandarizarlo, incluso podemos verlo en algunos casos. Es la gran diferencia. Entonces, un signo es algo que vamos a poder ver. Después de esto vamos con signo vital. Un signo vital son mediciones fisiológicas que funcionan como indicadores del estado de salud. ¿Esto a qué se refiere? Esto nos va a reflejar literalmente en qué condiciones se encuentra el cuerpo de la persona que estamos atendiendo. Estas medidas nos indican la efectividad de diversas funciones corporales, como les indicaba, y pueden ser no solamente físicas exteriores, sino también todo lo que es respiratorio, cardíaco, endocrino, neurológico, entre todos los sistemas que podemos analizar. Entonces, por esto es la gran importancia de los signos vitales, son de suma necesidad para poder atender a nuestros pacientes de una mejor y de más efectiva manera. Entonces, ahora que tenemos claro qué son, vamos a ver ahora cuáles son. Por signo vital tenemos como estándar 5, que son la temperatura, el pulso o la frecuencia cardíaca, que es prácticamente lo mismo, la tensión arterial o presión arterial. Algunas guías que dicen que está mal dicho decir tensión arterial, otras dicen que está mal dicho decir presión arterial. En este video vamos a usar los dos términos. Luego, la frecuencia respiratoria, después la saturación de oxígeno y por último tenemos el dolor. El dolor es una escala que no se termina de decidir si puede estar dentro o no de los signos vitales, pero en algunos casos se toma en cuenta y para medirlo y cuantificarlo vamos a usar la escala del dolor tipo EVA, que es la más conocida y la más utilizada alrededor de todo el mundo. Entonces, cada uno de estos va a representar una de las partes que tenemos que atender y que tenemos que revisar. Vamos a iniciar primero con unas referencias básicas de lo que tenemos que hacer al tomar los signos vitales. Primero lo que tenemos que hacer es medir correctamente. Tenemos que evitar hacerlo de manera automatizada, como con el paso de las veces que lo hacemos se puede terminar volviendo. ¿Por qué? Cuando llegamos a hacerlo ya de manera automatizada, pasamos por alto muchas cosas. Entonces tenemos que evitar hacer esto. Tenemos que hacerlo de manera consciente y dándonos cuenta de lo que estamos haciendo a nuestro paciente y cómo lo podemos atender. Luego tenemos que saber los valores y parámetros normales. Los valores y parámetros son sumamente extensos. Hay valores para cada edad, para cada sexo, para cada característica específica, incluso para cada etnia. Pero al menos tenemos que saber los parámetros básicos para poder atender a nuestros pacientes y para tener una referencia básica de qué tan bien o qué tan mal están. Entonces, en este video vamos a usar los parámetros de adulto y para ambos sexos. Luego, la responsabilidad de enfermería. Los signos vitales son una responsabilidad completa de los enfermeros y enfermeras en los hospitales e instituciones de salud. Por eso es tan importante que lo hagamos de una gran manera. Es algo que nos pertenece y nos corresponde completamente a nosotros. Tenemos que evaluar el equipo, tenemos que tenerlo en buenas condiciones y tenemos que estar seguros de que el equipo funciona bien a la hora de usarlo. El equipo lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos que seleccionar el equipo de acuerdo al paciente. ¿A qué se refiere esto? No vamos a usar el mismo material con un neonato con una persona de tercera edad o con un adulto. Esto es a lo que se refiere. Tenemos que tener un equipo que se adapte a las características del paciente que estamos atendiendo. Luego tenemos que conocer la historia clínica del paciente. Si un paciente es hipertenso, si un paciente padece arritmias, si un paciente tiene problemas respiratorios como asma, apnea, todo este tipo de cosas van a alterar los signos vitales, pero de alguna manera puede ser que hasta un punto esté controlado. Entonces es importante que conozcamos la historia clínica del paciente de ser posible.
Luego tenemos que controlar o minimizar los posibles factores ambientales. ¿A qué se refiere esto? Los signos vitales son fácilmente afectados por todo el ambiente, por la presión, por la altura, por características como el calor, el frío. Entonces, si podemos aislar todas estas características para tener una medida más exacta y fiable, es preferente que lo hagamos. Después tenemos que decidir la frecuencia de valoración. Los signos vitales no solamente se evalúan una vez, se evalúan continuamente durante toda la estancia en la institución de salud del paciente. Entonces, dependiendo de las características y gravedad del paciente, es cada cuánto se van a estar teniendo que tomar estas medidas. Luego tenemos que usar las medidas y constantes para determinar la farmacoterapia. De los signos vitales nos van a servir para muchas cosas, entre ellas nos van a servir para poder abordar todas las características de farmacoterapia, más que nada por las cuestiones de farmacodinámica y farmacocinética. Entonces es por esto tan importante que lo hagamos bien y que esto nos sirva como la piedra angular para poder atender y llevar la farmacoterapia de nuestro paciente. Por último, tenemos que verificar y comunicar los cambios. ¿A qué se refiere esto? Los signos vitales, como les digo, son fácilmente alterables y nos dan una respuesta rápida del estado de salud del paciente. Entonces, cualquier cosa que le pase a él o que le pase al ambiente lo van a alterar. Al darnos cuenta de estos cambios, se tienen que notificar y verificar para poder asegurarnos que es correcto y, de ser correcto, actuar de manera eficiente lo más rápido posible. Ahora que sabemos esto, vamos a empezar a ver los signos vitales. Primero tenemos la temperatura corporal. La temperatura corporal, hasta un punto, en lo personal a mí, me costó un poquito entenderla al inicio. La temperatura corporal no es la temperatura que tiene el cuerpo, sino es la diferencia entre la cantidad de calor producida por los procesos corporales y la cantidad de pérdida de calor en entornos externos. Aquí nos vamos a meter con un poco de cuestiones de física, pero espero recuerden sus clases básicas de preparatoria. Pero bueno, los cuerpos despiden calor porque los cuerpos tienen energía. Entonces, el ambiente tiene un proceso energético, cinético, que se va a reflejar en los cuerpos de los pacientes. Entonces, el calor o la temperatura corporal va a ser el calor despedido por el cuerpo hacia el ambiente. Es, digamos, la regulación entre el calor del ambiente y el calor corporal. Esa es la temperatura. Esta puede variar por muchísimas características, por la edad, el ejercicio, el nivel hormonal, ciclo cardíaco, estrés, entorno, fiebre. La temperatura no va a ser igual para una persona de 8 años que para una de 80, no va a ser igual para un deportista de alto rendimiento que acaba de terminar su sesión que para una persona sedentaria de 22 años, 21 años, que es estudiante y que no hace ejercicio. Entonces, esa es la gran diferencia. Existen muchos tipos de instrumentos para tomarla, acá sí tenemos gran variedad, muchísimos tipos de termómetros, como los de mercurio, los electrónicos, infrarrojos, medibles y de muchos tipos para las diferentes cavidades de donde podemos tomar la temperatura. Todos son fiables, todos son confiables. De preferencia, se recomienda más que nada por cuestiones económicas y por cuestiones de confianza que usemos de mercurio, pero en el caso de no tenerlo, podemos utilizar cualquiera de los demás, siempre y cuando sepamos que están en buenas condiciones. Se puede tomar en muchísimos lugares. Los principales hay frente, boca, oído, recto y axila, y cada uno de estos va a tener diferentes tiempos para tomarla, diferentes grados, dependiendo de las características. Acá voy a desmentir algo muy rápidamente. La temperatura anal sí es la más fiable, pero no necesariamente es la que tenemos que tomar todo el tiempo. No es la diferencia de temperatura entre el recto y otras partes del cuerpo es mínima, entonces realmente no importa esta pequeña diferencia. A menos que sea algo de suma prioridad tener la temperatura exacta, no es tan necesario. Luego, el rango normal en adultos, acá lo vamos a tener de 36 grados centígrados a 37.5 grados centígrados. En este rango podemos decir que nuestro paciente está bien. Abajo de esto lo vamos a denominar como hipotermia, temperatura baja. Acá no vamos a, repito, no vamos a meternos, acá nos vamos a meter con un poquito de cuestiones de física. Acá no vamos a decir que nuestro paciente tiene frío, sino que nuestro paciente está perdiendo calor, está perdiendo demasiado rápido calor, entonces eso hace que su temperatura baje. Luego, después de 37.5 empiezan los grados patológicos de temperaturas altas.
Primero tenemos la pirexia, que es la elevación anormal de temperatura y va a variar ligeramente. Pero a partir de los 39 grados centígrados empieza la hipertermia o fiebre. ¿Por qué se diferencia así? La pirexia, si bien es grave y se tiene que atender, no representa una característica de emergencia que se tenga que atender instantáneamente. Por otro lado, la hipertermia o la fiebre involucra ya todos los órganos diana, como son corazón, pulmones, cerebro, y estos pueden salir severamente afectados por las altas temperaturas. Entonces es por eso tan importante que ambos se tienen que atender, y de ser una hipertermia o una fiebre es prioritario que se atienda. Después vamos a tener el pulso arterial. El pulso arterial, la definición de los libros, es la onda pulsátil que se produce al expandir y contraer el calibre regular de las arterias cuando pasa la sangre y que es originada en la contracción del ventrículo izquierdo del corazón. Acá, si lo decimos así, suena realmente bastante complejo, pero no es otra cosa más que el golpeteo del paso de la sangre a través de las arterias causado por la frecuencia cardíaca, y esta es causada por, recordemos, el corazón está dividido en 4 cámaras, aurículas y ventrículos, y el ventrículo izquierdo es el ventrículo que eyecta toda la sangre a lo largo de todo el cuerpo. Entonces, el ventrículo izquierdo es el encargado de producir el pulso. No el encargado, más bien el culpable de que exista pulso. Pero bueno, entonces, entendiendo esto, vamos a entender que el pulso puede variar igual por muchas cosas. Les digo, todos los signos vitales varían rápidamente por muchísimas cosas. En este caso, este se puede ver afectado por ejercicio. De hecho, es la razón principal por la que se ve afectada. No es lo mismo tomar el pulso a una persona que está sentada trabajando en la computadora a una persona que acaba de correr. También la temperatura. En fiebre normalmente vamos a tener estados de taquicardia por las cuestiones de que el cuerpo intenta compensar los líquidos que está perdiendo. También por emociones, por fármacos. Fármacos como la miodarona o la adrenalina van a causar diferencia en la frecuencia cardíaca. También las hemorragias por otro lado reducen la frecuencia cardíaca, los cambios de postura y las enfermedades pulmonares. Después se puede tomar en muchos lugares igual, igual tiene muchísimos lugares para tomarlo, y la manera en la que la vamos a tomar, vamos a utilizar nuestros dedos. Pueden ser estos dos, el corazón y el índice, o estos tres. A mí alguna vez me enseñaron que es con los tres lo más recomendable, entonces yo siempre lo tomo así, pero no es ley. Y bueno, acá vamos a tener muchísimos: el pulso axilar, el pulso carotidio, el humeral, que es un poco más abajo aquí, el braquial, que es más arriba, también tenemos el radial, que es el de la muñeca, también tenemos los femorales en las piernas, incluso tenemos en los tobillos. Pero bueno, principalmente vamos a utilizar 2 pulsos en este caso, 3 si queremos ponernos un poco más estrictos. Uno sería el radial, que es el que siempre vamos a utilizar de cajón cuando vamos a tomar el pulso a un paciente consciente, y el carotidio cuando vamos a tomar el pulso a un paciente inconsciente. ¿Por qué? El carotidio es el último de los pulsos que se va a perder, entonces es uno de los más confiables cuando tenemos que verificar el estado de salud de una persona inconsciente. Y por último, también podemos agregar el humeral, porque nos va a servir para las cuestiones de presión arterial que vamos a ver más adelante. Pero, repito, cualquiera es muy, muy fiable siempre y cuando se tome bien. Después, el pulso se va a caracterizar por tener 4 cosas: frecuencia, fuerza o amplitud, igualdad y ritmo. Y las 4 tenemos que evaluarlas. La frecuencia es el número de latidos que tiene en un minuto. La fuerza es la fuerza con la que sentimos ese pulso. Y podemos sentirlo desde imperceptible hasta saltón, que literalmente sintamos el paso de la sangre muy bien. Luego tenemos la igualdad, que tengamos el mismo pulso al mismo tiempo en los 2 lados del cuerpo, o por ejemplo en el pulso apical y en el pulso del brazo. Entonces eso es la igualdad. Y por último tenemos el ritmo. Cada latido que sintamos o cada palpitación se tiene que sentir al mismo tiempo o con el mismo espacio de tiempo que la anterior, para poder decir que tenemos una frecuencia cardíaca rítmica. En el caso de que esto no sea, vamos a determinarlo como una frecuencia cardíaca arrítmica, que nos daría sospecha de arritmia cardíaca. Luego, los rangos normales en adultos es de 60 a 100 latidos por minuto. Tenemos que tomar el pulso durante un minuto
y así podemos verificar que el pulso esté adecuado. Luego tenemos la frecuencia respiratoria. Esta realmente su definición es muchísimo más sencilla y es el número de veces que los pulmones inspiran y expiran el aire en un minuto. Esto nos va a decir muchas características, principalmente nos va a decir características fisiopatológicas asociadas al tronco encefálico, además de muchas otras cuestiones de nivel neumológico. Entonces, primero vamos a entender que la frecuencia respiratoria la conforman tres cosas: la ventilación, la difusión y la perfusión. La ventilación es el cambio de aire entre el ambiente y los pulmones. La difusión es el cambio de aire entre los pulmones y los alveolos. Y la perfusión es el cambio de aire entre los alveolos y la sangre o los eritrocitos. Cada nivel va a conformar por completo, los tres niveles juntos van a conformar el cambio o la respiración. Y la frecuencia respiratoria va a ser el número de respiraciones en un minuto. Algo muy importante en este caso, primero, va a tener tres cosas: frecuencia, profundidad y ritmo. Las mismas características que el pulso, solamente vamos a evitar la cuestión de la igualdad. Todo lo demás sigue siendo igual. Frecuencia, cuántas veces en un minuto; profundidad, qué tan profundas son; y el ritmo, el ritmo que sean regulares. Luego tenemos que el paciente, esto es sumamente importante al tomar la frecuencia respiratoria, el paciente no debe saber que se le está evaluando su frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Porque la frecuencia respiratoria es el único signo vital que se puede alterar a conciencia. Entonces, por eso es tan importante que no lo sepa. Y no porque el paciente nos quiere engañar, sino porque es una cualidad intrínseca del ser humano que al saber que se está evaluando algo, lo alteramos, aunque no querramos hacerlo. Entonces, por eso es tan importante que no se sepa que lo estamos haciendo. El mejor momento es cuando estamos tomando el pulso. Después de tomar el pulso, inmediatamente vamos a tomar la frecuencia respiratoria, igualmente durante un minuto. Luego, algo muy importante, la frecuencia respiratoria se va reduciendo con la edad. Una persona mayor de 50, 60 años o más grande no va a respirar tan rápido que un pediátrico de 8 años. Entonces, esta es la característica tan importante. O sea, siempre que tengamos pacientes más grandes, asociémoslo con frecuencias respiratorias más bajas. Hay estándares, pero en este caso no los vamos a tocar. El rango normal para los adultos va a ser de 12 a 20 respiraciones por minuto. Después tenemos la saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno está fuertemente asociada a la frecuencia respiratoria y realmente es un poco compleja de entenderla, pero no vamos a entrar a definiciones tan desafiantes. Vamos a entrar más que nada a la generalidad y vamos a comprender que la saturación de oxígeno es la fracción de oxígeno contenida en la sangre de las arterias en los eritrocitos. Eso es la saturación de oxígeno. ¿Qué porcentaje de oxígeno vamos a tener en nuestra sangre? Entonces, se mide a través de un oxímetro. Hay muchísimos otros parámetros para medirlo, como por ejemplo de Strostrix y otros tipos de materiales. También podemos medirlo a través de sistemas invasivos, pero repito, eso son situaciones muchísimo más completas. En este caso, lo que vamos a utilizar va a ser el pulsioxímetro. El pulsioxímetro es un pequeño aparato que vamos a utilizar para poder evaluar a nuestros pacientes y lo están viendo en pantalla en estos momentos. Es un aparato que contiene un láser dentro, no daña, no se siente nada prácticamente y se pone en uno de los dedos. Es importante que irriguemos un poco el dedo para que podamos tener una medida confiable y se coloca literalmente como un anillo. Al ponerlo, el pulsioxímetro, como dice su nombre, nos va a dar dos medidas: el pulso, que ya pudimos haberlo tomado antes, o si no lo podamos tomar aquí, y también la oxigenación en sangre medida en saturación, en fracción de oxígeno en SpO2. Entonces, es lo que nos va a dar. Acá vamos a tener dos medidas principales. El rango normal lo vamos a tomar como 95 a 99, máximo 100, pero realmente es raro encontrar pacientes al 100% de saturación, pero el 95 al 99 lo vamos a considerar como el rango normal. En el caso de no estar en todavía tenemos un rango aceptable de 91 al 94. No es el recomendable, pero es aceptable. No representa una situación de riesgo. Abajo del 90% de saturación es una situación prioritaria que se tiene que atender. La manera más rápida de atenderlo es administrando oxígeno, teniendo en cuenta las características del paciente.
pero también es muy importante que acudamos al médico para poder saber por qué está sucediendo y qué es lo que se debe de hacer. Por último, tenemos la presión arterial. La presión arterial, fuertemente asociada con la profesión de enfermería, primero vamos a ver su definición, y es la fuerza ejercida sobre las paredes de una arteria, causada por el bombeo de la sangre a presión desde el corazón. Espero que hasta ahí vaya claro. ¿Esto qué significa? Para que la sangre pueda circular a través de nuestro sistema sanguíneo, necesita una fuerza, necesita una presión, y que esa presión no se pierda para que haya un sistema de vacío aislado que haga que la sangre pueda moverse. Eso va a ser la presión arterial. Entonces, debido a estas características específicas que nos pide la biofísica, va a ser por eso que existe la presión arterial. Entonces, entendiendo esto, vamos a entender que la presión arterial va a tener un rango máximo y un rango mínimo. La presión arterial es un excelente indicador para la salud cardiovascular. Realmente, si queremos saber el estado cardiovascular de una persona, podemos tomar frecuencia cardíaca, auscultación cardíaca y presión arterial, y prácticamente estaríamos del otro lado. Pero hay muchas otras cosas que se tienen que hacer para ese caso. Pero es una gran manera de iniciar toda la situación del cuidado cardiovascular. Entonces, bueno, después de esto, tenemos que entender, como les digo, que se divide en presión arterial sistólica y presión arterial diastólica, entendiendo que la presión arterial sistólica es la presión mayor que detectamos y la presión diastólica es la menor que vamos a detectar. Entonces, la presión arterial está regida por la resistencia periférica, la viscosidad, el volumen de la sangre, la elasticidad de las arterias y el gasto cardíaco. Todas estas características van a denominar cómo va a estar la presión arterial. La resistencia periférica es la resistencia de la presión arterial ante el ambiente, o sea, dependiendo de cómo esté el ambiente, va a relacionarse la presión arterial. Luego tenemos la viscosidad en sangre. Dependiendo del paciente, la sangre puede ser más densa, y a más densidad, mayor presión. El volumen de sangre, a más sangre, más presión. Y la elasticidad de las arterias. A una arteria más elástica, o bueno, todas las cuestiones de, por ejemplo, las arañitas o todas las cuestiones de las venas de varices, va a haber, con unas venas menos elásticas va a haber mayor presión. Entonces, por eso es tan importante también esto. Y bueno, el gasto cardíaco, como sabemos, es el volumen sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca. El volumen sistólico es la sangre que eyecta el corazón en un latido. Entonces, dependiendo del gasto cardíaco, a más gasto cardíaco, mayor presión. Esta también se ve afectada por la edad, el estrés, el dolor, la etnia. La raza negra y la raza mulata se asocian con presiones arteriales un poco más elevadas. Y las medicaciones, medicamentos como el losartán van a causar hipotensión en algunos casos. Y la actividad física, el peso y el cigarro también. El peso es una de las características más asociadas porque a más volumen, más presión. Entonces, una persona con sobrepeso lo más seguro es que va a tener hipertensión. Después, la presión arterial se va a medir en milímetros de mercurio, abreviados mmHg, y se requiere el uso de baumanómetro y estetoscopio para poder medir la presión arterial. Para medirlo se deben de seguir las indicaciones previas y durante el procedimiento, porque el paciente no tuvo que haber corrido, tiene que estar sentado, no tiene que haber comido antes de la toma de la presión, tiene que estar en un lugar tranquilo, aislado de ambientes externos, y que pueda tomarse la medida con la total tranquilidad posible. De preferencia en un lugar sólido como una mesa, y que la mano esté a la altura del corazón, como sería por ejemplo en este caso. Luego, se tienen los rangos normales, acá vamos a tener dos rangos para hombres y para mujeres. En el caso de los hombres, la presión arterial va a ser de 120 a 80, y en el caso de las mujeres va a ser de 110-70, y puede variar 10. ¿A qué se refiere? O sea, en el caso de los hombres, 120-80, 120 puede variar máximo 130 o 110, 80 puede variar máximo 60 o 90. Entonces, esas son las cuestiones que se va a tomar para cada uno. Ahora, la presión arterial, dependiendo de cómo la tomemos, la vamos a clasificar. La más recomendable va a ser menor a 120, la sistólica, y menor a 80, la diastólica en el caso de los hombres, y va a variar dependiendo de las características. Mientras más presión,
asociamos a problemas cardiovasculares, entre muchos otros. Y la hipertensión, bueno, vamos a tener hipertensión arterial subclínica y limítrofe. Después de las hipertensiones arteriales subclínicas y limítrofes, vamos a tener ya los grados de hipertensión divididos en 3 grados: hipertensión grado 1, grado 2 y grado 3. Ahí los pueden ver en la tabla y espero les puedan servir. Ahora, esos son los signos vitales. Ahora tenemos que entender cuándo tenemos que medirlos. Como les digo, no solamente los tenemos que medir al inicio. El primer momento es cuando ingresa el paciente al centro de atención sanitaria. Por aquí llega, el paciente tiene que tomarse todos sus signos vitales para saber en qué estado viene. Y no importa por dónde llegue, por consulta externa, por urgencias, por agenda, no hay problema, se tienen que tomar los signos vitales. Luego, cuando se valora un paciente durante la visita a atención domiciliaria, en este caso es lo mismo que el punto anterior, pero el paciente no es el que está llegando, nosotros estamos llegando a él, entonces se tienen que tomar. También en un hospital, en una rutina programada, como les digo, dependiendo de la situación del paciente, es cada cuánto se van a tomar los signos vitales. Y esto lo va a regir ya sea un profesional sanitario o la institución hospitalaria. También antes y después de procedimientos quirúrgicos para saber cómo está antes y después de este procedimiento, y también de procedimientos diagnósticos invasivos, como pueden ser, por ejemplo, ecocardiograma transesofágico, todas las cuestiones, por ejemplo, de ablaciones de arritmias y todas estas situaciones también, aunque son diagnósticos, pero son invasivos. Luego, antes, durante y después de una transfusión sanguínea, para saber que todo está en orden. Después, antes, durante y después de administración de medicamentos y terapias que afecten funciones cardiovasculares, como por ejemplo medicamentos como el losartán, la miodarona, la adrenalina, algunas gilocaínas, todo este tipo de medicamentos o de tratamientos se van, o bueno, también si son medicamentos que cambien las situaciones respiratorias o el control de la temperatura a nivel troncoencefálico, también se tienen que tomar para saber que todo está en orden con el paciente también. Después, la situación física general del paciente. Si la situación física general del paciente cambia, se tienen que tomar. Por ejemplo, si un paciente consciente queda inconsciente, se tienen que tomar. Si un paciente que te decía que se sentía bien, ahora te dice que se siente mal, se tienen que tomar. Ahora, antes, durante y después de las intervenciones de enfermería que influyan en las constantes vitales. Si nosotros como enfermeros y enfermeras hacemos una intervención que sabemos que va a afectar a las constantes vitales, se tienen que tomar todos los signos vitales. Por último, cuando un paciente informa de síntomas no específicos o molestias específicas, si el paciente te dice que siente algo que no le agrada, que se siente incómodo por algo, que siente que ha cambiado su estado de salud, es recomendable tomar los signos vitales también. Por último, las consideraciones que tenemos que tener. Las consideraciones nos van a decir diferentes características a la hora de tomar los signos vitales y también antes de tomarlos. Muy importante, antes que otra cosa, cuando tomemos los signos vitales, recordemos hacer el lavado de manos. ¿Por qué? Porque vamos a tener contacto directo con el paciente y hasta un punto bastante íntimo. Entonces, por eso es tan importante que estemos lo más limpios o aseados posible. Ahora, se tiene que informar previamente a lo que se le va a hacer y por cada parte. O sea, si se le va a tomar la presión, se le dice qué es lo que se le va a hacer, también con la temperatura, la frecuencia cardíaca y todos los demás. Después tenemos que informar y explicar al paciente las medidas que obtuvimos y tenemos que decirle si hay una situación de riesgo para él. Por ejemplo, alguna vez yo estaba atendiendo a una paciente y me di cuenta de que su saturación de oxígeno era baja, pero su presión arterial era alta. Entonces me pude observar que su presión arterial estaba intentando compensar su falta de oxígeno. Si bien no es una situación de riesgo, es una situación que se puede asimilar. Esperamos unos minutos, volvimos a tomar su presión arterial y se había regulado al igual que la saturación. Esto es por eso tan importante que asociemos la medicación para saber al paciente, asesorarlo a lo que vaya a tener. Luego se tiene que realizar la limpieza de los instrumentos antes y después de tomar los signos vitales para evitar los contagios y tanto de infecciones nosocomiales como de infecciones entre pacientes. Entonces, por eso es que se tiene que tener ahí mucho aseo con todos los instrumentos.
Luego se tienen que conocer los resultados esperados de la medición. ¿A qué se refiere este punto? Que sepas los resultados que tendrías que tener para ese paciente en específico, dependiendo de su edad, de su peso, de su historial clínico y del estado en el que viene. Después tenemos que entender que la enfermera es el profesional responsable, como se los decía al inicio. Los signos vitales es una actividad totalmente independiente de enfermería, entonces por eso es tan importante que lo sepamos hacer bien. Luego tenemos que registrar los valores de las constantes vitales en el expediente clínico. En los hospitales se maneja algo que se llama la gráfica de los signos vitales, por eso es tan importante que tengamos bien registrados estos. Y por último, se tiene que hacer un análisis clínico de los crítico, de los resultados para poder saber la fundamentación científica de cómo tenemos que abordarlo y tenemos que atenderlo. Por último, algunos puntos importantes para resumir el tema de alguna manera. Los signos vitales, también llamadas constantes vitales, son mediciones fisiológicas que funcionan como indicadores del estado de salud. Luego, los signos vitales van a ser temperatura, pulso o frecuencia cardíaca, tensión arterial, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno y dolor. Luego, se tienen que seguir las indicaciones cuando se tomen los signos vitales y el protocolo para poder hacerlo de la mejor manera. Ahora los signos vitales. La temperatura es la diferencia entre la cantidad de calor producida por el ambiente y producida por el cuerpo. Eso es la temperatura, se toma con un termómetro, su rango es 36 a 37.5. El pulso es la onda pulsátil que se produce al expandir y contraer el calibre regular de las arterias. Se mide con los dedos en diferentes puntos del cuerpo y su rango es 60 a 100 latidos por minuto. La frecuencia respiratoria es el número de veces que los pulmones inspiran y expiran aire en un minuto. Se toma mirando directamente la respiración del paciente y su rango es de 12 a 20 respiraciones por minuto. La saturación de oxígeno es la fracción de oxígeno contenida en la sangre de las arterias. Se toma con un oxímetro y su rango, el recomendable es 95 a 99% de fracción de oxígeno. La presión arterial es la fuerza ejercida sobre las paredes de una arteria causada por el bombeo de la sangre a presión desde el corazón. Se mide con un baumanómetro y un estetoscopio y su rango normal es 120-80 para el hombre, 110-70 para la mujer. Existen momentos específicos en los que se tienen que tomar los signos vitales y no solamente se toman una vez, y siempre tenemos que tener en cuenta los puntos a saber y cómo tenemos que atender a nuestro paciente. Espero esto haya sido de su agrado, espero que les sirva muchísimo para entender mucho mejor el tema, que les sirva mucho para su práctica de enfermería diaria y para los futuros enfermeros que les sirva para el día que lleguen al hospital. Si quieren saber un poco más del tema, mis referencias fueron el Potram Perry Stoker de 2019, Fundamentos de Enfermería, la 9ª edición. Yo de los 3 que utilicé es el que más recomiendo y el más extenso para poder entender muchísimo mejor los signos vitales. No lo puse en las referencias, pero también recomiendo bastante Guyton y Hall de Fisiología, porque nos ayuda no tanto a entender los signos vitales, sino a entender la fisiología de los signos vitales. Ahora, por último, tenemos el Penagos Salazar de 2005 para el control de los signos vitales y el González Arenas de 2012 de la semiología de los signos vitales. Espero esto les haya servido mucho. Sin más por el momento, solamente me queda decirles muchísimas gracias por su atención y espero verlos más adelante. Hasta luego.